This is extremely dangerous to our democracy. 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 ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que nos dicen los noticieros, ya sea en radio o en televisión, es producto de la realidad o hace parte de un interés específico? Información que entra a nuestra mente, ya sea por oírlo o verlo. Nuestras emociones responden a cualquiera de los estímulos. La noticia de que te acabas de ganar la lotería o la de que acaban de asesinar a un ser querido son dos ejemplos que desatan emociones y reacciones en cadena según el interés de la noticia, sea positiva o negativa. Los medios de comunicación son la herramienta creada para informar fuera lo que fuera, y las noticias de último momento son las que más roban nuestra atención. Pero, ¿y si todo lo que nos dicen como último momento solo hace parte de un control mental? Bienvenido a Revelaciones. Exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Adelante, siéntese, por favor. Gracias, vamos a empezar la entrevista al juez Kennedy. Grabando. ¿Cuál es su opinión sobre la radionovela del señor Wells? Era un 30 de octubre, la noche de Halloween, también conocida como Noche de las Travesuras, Noche Diabólica, Noche Infernal. Pues le voy a dar mi opinión. En aquella de 1938 se desataría además la angustia contenida de toda una nación. La gran atracción de las ondas aquella noche era la actuación de un ventrílocuo, Edgar Bergen, y su muñeco, Charlie McCarthy. Creo que habría que demandarlos a él y a la Columbia Broadcasting System por este atropello. A haunting we will go. Hey, Charlie, the word is hunting. Well, not on Halloween it ain't. La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Ninguna radionovela había indignado tanto ni había provocado semejante caos. ¿Le sorprendió la reacción a la emisión radiofónica? Creo que la reacción puso de manifiesto la estupidez de las masas. Todo empezó sin pena ni gloria a las 8 y pocos minutos en la costa este, una noche de domingo como otra cualquiera en Estados Unidos. Señoras y señores, el director del Teatro Mercurio y protagonista de estas emisiones, Orson Welles. Bajo la magnífica dirección de Welles, La Guerra de los Mundos llegaría a ser la radionovela más famosa de la historia. Señorita Hodley. ¿Sí? ¿Puede describir lo ocurrido, lo que le sucedió la noche de la emisión radiofónica? Conocida para siempre como la emisión del pánico. De los millones de norteamericanos que escuchaban la radio a las 8 de la noche del domingo, pocos sintonizaban La Guerra de los Mundos. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La interpretación radiofónica de Wells del domingo por la tarde fue una clara demostración de su falta de humanidad. Más de 1 millón de personas creyó, aunque fuera por poco tiempo, que Estados Unidos estaba siendo arrasado por invasores extraterrestres. Estaban saliendo criaturas extrañas. En esa época, los norteamericanos estaban acostumbrados al sonido de la crisis. Los norteamericanos estaban acostumbrados a las interrupciones de los noticiarios. ¡Última hora! Y la verdad es que la radio era muy convincente. En la caída libre de la Gran Depresión, la radio, convertida en salvavidas, ocupaba un lugar privilegiado en casi el 80% de los hogares norteamericanos. Hacía casi 10 años que el colapso económico había dejado al país temblando y a millones de ciudadanos con los bolsillos y los armarios vacíos. Al desplome de la bolsa le siguió el desempleo masivo y la caída en picado de bancos, de cientos de bancos. Los norteamericanos desempleados se retrasaban en los pagos de sus coches y sus lavadoras, renunciaban a sus teléfonos, pero seguían comprando radios a millones. Estoy convencido de que lo único a lo que hay que temer es al miedo en sí mismo.
Interrumpimos nuestra programación para ofrecerles un boletín de la oficina de prensa y radio. La gente se levantaba por la mañana escuchando a Hitler echar espuma por la boca. Recibíamos amenazas del otro lado del océano. En Alemania, Hitler desafía el Tratado de Versalles. Desastre tras desastre. Roosevelt reconoció lo aterrada que estaba la gente al producirse el colapso. Relatos tan inauditos e inquietantes que eran casi imposibles de creer. Aquel terrible accidente en mayo de 1937, cuando un dirigible alemán con pasajeros, el Hindenburg, fue pasto de las llamas en Nueva Jersey. En los últimos años, las ondas llevaban a sus hogares principalmente malas noticias. ¡Se ha incendiado! ¡Graba esto, Scotty! ¡Grábalo! ¡Se cae! ¡Se va a estrellar! ¡Es terrible! ¡Dios mío, apártense, por favor! ¡Se va a estrellar contra el suelo! La humanidad y todos los pasajeros... El sentimiento que dominaba el país en los años 30 no era la rabia ni el resentimiento hacia el sistema capitalista, sino que era la vergüenza y el miedo. Sobre todo el miedo. Los días más angustiosos de Europa... Apenas había pasado un mes desde la crisis de Múnich, un mes de inquietud y de profunda incertidumbre respecto a la paz. Ibas girando el sintonizador, el equivalente a zapear con el mando a distancia del televisor. A las 8:20, el profesor Farrell, del observatorio de Mount Jennings, de Chicago, comunica que se han observado en el planeta Marte unas explosiones de gas incandescente. Ahora sabemos que a principios del siglo XX, este mundo estaba vigilado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre. Tienes que oír lo que están diciendo por la radio. ¿Qué pasa?, le pregunté. Empezaba a picarme la curiosidad. Marcianos, me respondió. Les ofrecemos el testimonio de un testigo presencial de lo que ocurre en la granja de Grover's Mill. Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. Me lo tragué todo según lo iban emitiendo, como si fuera una emergencia nacional o algo. Cuando la emisión de la Guerra de los Mundos empezaba a ponerse emocionante, se habían perdido el principio y su presentación como una obra de teatro. Era una historia ficticia, pero la narración imitaba el estilo de una noticia de última hora. Ahí están. Y entonces se les ocurre la idea de utilizar el estilo del noticiario. ¿Por qué no? Ha pasado un mes de la crisis de Múnich. Mientras, el actor Frank Reddick, al que habían asignado el papel del corresponsal Carl Phillips, escuchó el relato de un testigo del accidente del Hindenburg una y otra vez. El bosque, los establos, los depósitos de gasolina de los automóviles, se está propagando. ¡Viene! ¡Lo tengo encima! ¡Prácticamente encima! El horrible silencio del locutor. Di por hecho que lo habían matado, porque se quedó a presenciar el espantoso panorama hasta el último momento. Esperad. Hizo una pausa. Una pausa larguísima. Así, hacía así. Con 10 actores y una orquesta de 27 músicos esperando ansiosa su siguiente intervención, Wells optó por un silencio ensordecedor. Y del diabólico placer que le produce angustiar y hacer sufrir a todo un país. Llegaron a conocerlo como La Sombra, el enigmático justiciero que supuestamente poseía el poder de nublar la mente de las personas. Vuelan en formación de combate, escuadrón tras escuadrón, 10, 15 escuadrones, naves de combate en su mayoría. Nos llevan a pensar que los extraños seres que han aterrizado esta noche en los campos de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor alien. Al poco tiempo, empezaron a llegar extrañas informaciones a las agencias de noticias. La opinión general era: esto va a ser aburridísimo, está muy pasado de moda, no va a gustar a nadie. ¿Qué podemos hacer para que sea más emocionante? Había urdido un aterrador relato de destrucción en el que los invasores de Marte causaban estragos en la campiña inglesa. En una gasolinera junto al río Hudson, compró un mapa de Nueva Jersey y más tarde, con los ojos cerrados, eligió un lugar para el aterrizaje marciano. Les ofrecemos un boletín. A riesgo de que fuera a ser una pieza de museo polvorienta, aburrida y pasada de moda, se fueron al otro extremo, ¿verdad? Representa a lo más degenerado de la profesión teatral. Debería arrepentirse por semejante barbaridad.
Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. Acaba de observar varias explosiones en el planeta Marte con grandes llamaradas azuladas que se dirigen a toda velocidad hacia la Tierra. Hay cadáveres calcinados esparcidos alrededor. Me quedé con la boca abierta y no paraba de frotarme los oídos para asegurarme de que estaba oyendo bien. La batalla que ha tenido lugar esta noche en Grover's Mill ha dado como resultado una de las derrotas más desastrosas jamás sufridas por un ejército en los tiempos modernos. Unos han muerto aplastados y pisoteados por las patas de hierro del monstruo. Otros carbonizados a causa del mortífero rayo de calor marciano. 7.000 hombres armados con rifles y ametralladoras, combatiendo contra una única máquina de guerra de los invasores marcianos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Son los alemanes? Ella no había oído la palabra marcianos, pero yo sí. El hipnotismo que ejercía Wells en millones de personas a través de la radio hacía que pareciera que todo estaba pasando en tiempo real. Y una persona ya agobiada en aquella época por la depresión, los rumores de guerra y demás era más susceptible a las señales de peligro. Que el cerebro es un órgano perfectamente racional. Todos pensamos que era el fin del mundo. Fue un milagro que no se me parara el corazón porque soy de por sí nerviosa. Se saltó unas normas que ni siquiera existían. Salí corriendo de casa, supongo que no sabía lo que hacía. No paraba de repetir a todo el mundo, ¿no te has enterado? Los alemanes han destruido Nueva Jersey, lo dicen en la radio. En los 12 minutos previos, Wells y su compañía habían matado a Carl Phillips, masacrado al ejército en Nueva Jersey y desatado una invasión marciana a gran escala en Estados Unidos. Nueva Jersey. Atención, una nube tóxica de humo negro se está extendiendo desde los pantanos de Jersey. Me quedé con la boca abierta al escuchar los diversos comunicados. El actor Kenneth Delmar se acercó al micrófono y, siguiendo la dirección de Wells, llevó a cabo su mejor imitación de Franklin Delano Roosevelt. Están cayendo cilindros marcianos sobre toda la nación. Los ejecutivos de la cadena habían ordenado que se interrumpiera la emisión con una cuña que identificara a la cadena de inmediato. Ciudadanos de la nación, no voy a intentar ocultar la gravedad de la situación a la que se enfrenta el país. Y después Nueva Jersey. ¿Incomunicadas? ¿Las máscaras antigas son inútiles? ¿Los hombres caen como moscas? Las centralitas de la CBS estaban colapsadas. Había que decir a los oyentes que se trataba de teatro hablado. Las sirenas que oyen ustedes son para avisar a la población de que debe evacuar la ciudad ante la llegada de los marcianos. Ha caído uno a las afueras de Buffalo. Otro en Chicago, San Luis. Parece que está todo calculado al milímetro. No paraba de toser y de llorar. Madre, esta noche vamos a morir. Madre, el humo negro me está asfixiando. ¿Tú no lo hueles? Wells estaba entonces al micrófono. La sala era suya y a aquellas alturas de la representación no había forma de pararlo. El humo negro se está extendiendo a Raymond Boulevard. Las máscaras antigas son inútiles. La población... Bob, da la vuelta, vuelve. Y la sensación de miedo tiene un poderoso y visceral efecto físico en las percepciones de la gente. Se habían alineado junto al río Hudson y se preparaban para destruir la ciudad. Las calles estaban colapsadas, los puentes abarrotados, la gente saltaba al río como ratas. Podían oler el humo. Oían cosas, hasta veían cosas. Ejército, extranjero, invasor. A finales de los años 30 se traducía rápidamente de marciano a alemán. A las 8:42, Wells hizo al fin la pausa de la cadena 10 largos minutos después de que la CBS lo exigiera. Parece irracional, disparatado, absurdo. ¿Qué va? Lo es si crees. Y me repetía mentalmente una y otra vez, coger las carreteras hacia espacios abiertos, mantener la calma y tener cuidado con el gas. Creía que era el último hombre vivo que quedaba en la Tierra. Mientras Wells ponía fin a la emisión, la oleada de llamadas seguía colapsando centralitas de todo el país. Están escuchando una original dramatización de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells por Orson Welles. Por supuesto, muchos de los que habían estado escuchando estaban ahora ocupados. Señoras y señores, les habla Orson Welles. Fuera ya de mi personaje, les aseguro que la Guerra de los Mundos no ha tenido otra intención que la de celebrar la fiesta de Halloween. ¿Debería haber una ley que prohibiera representaciones como la de anoche, en vista de los resultados? No sé qué debería decir la legislación. Que de la noche a la mañana se había hecho internacionalmente famoso como resultado de aquella emisión. Y no creo que se arrepintiera. Una cosa así tendría que acabar con alguien detenido y entre rejas.
Grover's Mill. Allí aterrizarían los marcianos. Hoy es seguramente uno de los lugares más famosos de Estados Unidos por un acontecimiento histórico que nunca llegó a ocurrir. Pero por supuesto, cuando mi padre llegó a Hollywood, lo que menos le apetecía era hacer una película basada en la Guerra de los Mundos. ¿Cree que se ha aprovechado de la gente? Sencillamente no lo sé. No me imaginaba que una invasión de Marte pudiera resultar tan creíble. Miles de estadounidenses de a pie escribieron cartas a la Comisión Federal de Comunicaciones, a la CBS y al propio Wells elogiando el programa. Cuando se es tan inteligente como lo era mi padre, cuesta mucho entender cómo alguien pudo tragarse algo así. Pero lo que irritó a muchos no fue la emisión en sí, sino lo que significaba la reacción del pueblo norteamericano. Para la periodista Dorothy Thompson, que aplaudió a Wells en su popular columna, el incidente demostró el ingenioso poder de la propaganda. Los que se dejaron engañar por una representación deberían en una sociedad ideal ser esterilizados y privados de sus derechos. Idiotas. La radio es capaz de transmitir una única voz a una enorme masa de gente. Al final, todas las quejas quedarían en nada. Según sus palabras, Hitler logró asustar a toda Europa y ponerla de rodillas. El señor Wells aterrorizó y desmoralizó a miles sin nada de nada. A uno le hace dudar de su fe en la democracia. El pensar que semejante pánico pueda afectar a los que tienen que votar. No había nada que hacer. Nos quedamos allí, cogidos de la mano, esperando ver en cualquier momento a aquellos monstruos marcianos aparecer entre las copas de los árboles. Recordaré la noche del domingo 30 de octubre de 1938 mientras viva. Y nadie puede compartir mis sentimientos porque no puedo explicarlos. Nos sentó fenomenal, como si nos hubieran quitado un gran peso de encima. Cuando Orson dijo que era una broma de Halloween, fue como si nos hubieran indultado de camino hacia la cámara de gas. De las muchas demandas presentadas contra Wells y la CBS, ninguna les condenó al pago de daños. Creo que es difícil culpar a los que reaccionaron de forma exagerada. Pero espero que nadie, ni siquiera las peores personas, sientan nunca lo que yo sentí esa noche. Después de la emisión, el estudio se llenó de policías y reporteros que arrinconaron a Wells y a su coproductor John Houseman. Y si suena el timbre de la puerta y al abrir no hay nadie, no ha sido un marciano. Es Halloween. Postdata. Ha hecho reír a muchos que no oyeron la emisión y a otros muchos que todavía creen que estamos chalados. Una recomendación que yo te doy es que investigues por tu cuenta todo lo que te digan los medios públicos, noticieros, radio, televisión. Investígalo por tu parte. Trata de buscar herramientas y constata que realmente nos están hablando con la verdad, porque te soy sincero y es de que nos están hablando de algo que no está sucediendo. Todo lo contrario, nos están ocultando muchas cosas. Déjame tu comentario positivo, negativo, constructivo, destructivo, pero déjame algo, un like, un dislike, déjame saber si seguimos haciendo estos videos o no, ya que pues YouTube no nos está pagando, así que entiende por favor que esto lo hago por amor, en mis ratos libres, de mi tiempo de ocio, y esto lo hago para simplemente informar con la información, valga la redundancia, que hay pero que no nos muestran. Recuerda que Jesús viene pronto. Chao, chao. Recuérdalo muy bien, no tomes nada personal, y si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiremos hablando de estos temas preapocalípticos. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.